Si sientes que tu mente no se apaga nunca, si incluso cuando todo parece estar bien por fuera, por dentro hay ruido constante, quédate porque esto puede cambiar cómo entiendes tu vida desde hoy. No es falta de disciplina, no es que te falte fuerza de voluntad y tampoco es que estés defectuoso o defectuosa. El problema es más profundo y al mismo tiempo más simple de lo que imaginas. La mayoría de las personas viven atrapadas en una voz interior que no cuestiona, una narrativa constante que interpreta todo lo que ocurre y que convierte momentos normales en carga, estrés o ansiedad. Pero aquí viene lo importante. Esa voz no eres tú. En este vídeo vas a descubrir por qué tu mente no para, por qué sientes ese peso mental incluso cuando no debería estar ahí, y cómo empezar a salir de ese ciclo sin luchar contigo mismo. Porque cuando entiendes esto, no solo cambia tu mente, empieza a cambiar toda tu experiencia de vida. Hay algo que millones de personas sienten cada día, pero no saben poner en palabras. Es una especie de peso, una sensación constante de fondo, como si la vida costara más de lo que debería. No es solo ansiedad, no es solo estrés, no es solo tristeza. Es algo más sutil, más profundo. Es como vivir con una historia en la cabeza que nunca se detiene. Y lo curioso es esto. La mayoría de las personas cree que esa historia es su vida, pero no lo es. Es solo una narrativa, una voz, un diálogo interno que se repite una y otra vez hasta que parece real. Y aquí viene algo importante. Esa voz no eres tú. Pero como la has escuchado durante años, terminas creyendo que sí. Y entonces empiezas a vivir dentro de ella. Te dices, no soy suficiente. Mi vida es complicada. Esto debería ser diferente. Algo va mal. Y sin darte cuenta, tu experiencia de vida empieza a construirse desde ahí. Ahora, observa esto con calma. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay momentos en los que no estás pensando y sin embargo estás bien? Momentos muy simples. Cuando miras algo, cuando respiras profundo, cuando te distraes por un instante, ahí no hay problema. Pero en cuanto vuelve el pensamiento, vuelve el peso. Eso no es casualidad. El problema no está en tu vida, está en la interpretación constante de tu vida. Es como si todo lo que ocurre pasara primero por un filtro invisible. Y ese filtro dice, esto es bueno, esto es malo, esto no debería estar pasando. Y a partir de ahí empieza el sufrimiento. No por lo que ocurre, sino por lo que te dices sobre lo que ocurre. Haz una pequeña prueba ahora mismo. Recuerda una situación reciente que te haya molestado. Algo simple. Una espera, un mensaje que no llegó, algo que no salió como querías. Ahora míralo sin añadir pensamiento, sin historia, sin interpretación, solo el hecho, y observa lo que ocurre. El malestar baja, porque el sufrimiento no estaba en la situación, estaba en la narrativa. Esto lo cambia todo, porque si el problema estuviera fuera, no tendrías control. Pero si está en la forma en la que lo interpretas, entonces hay una salida. Y aquí es donde empieza algo interesante. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar esa voz interna. Intentan mejorar, intentan avanzar, intentan sentirse mejor, pero siguen escuchando lo mismo por dentro. Y entonces ocurre que avanzan un poco y vuelven atrás. Te sientes bien unos días y luego todo regresa. No porque estés fallando, sino porque el sistema sigue siendo el mismo. Es como intentar cambiar la dirección de un barco
sin tocar el timón. Y el timón no está en lo que haces, está en lo que piensas automáticamente, en ese diálogo constante que se ha vuelto invisible por ser tan habitual. Y aquí hay otra capa aún más profunda. Esa voz ni siquiera es completamente tuya. Es una acumulación de experiencias, de recuerdos, de cosas que escuchaste, de momentos del pasado. Y todo eso forma lo que crees que eres. Pero no lo eres. Es solo una construcción mental. Una historia que has repetido tanto que se ha convertido en identidad. Y claro, si crees que eres esa historia, vas a defenderla, vas a repetirla, vas a vivir desde ahí, incluso cuando te hace daño. Por eso hay personas que llevan años sintiéndose igual, aunque hayan probado muchas cosas, porque no están saliendo de la historia, solo están intentando mejorarla. Y mejorar una historia no es lo mismo que salir de ella. Aquí empieza el cambio real, cuando te das cuenta de que puedes observar tu mente. Y si puedes observarla, no eres esa mente, no eres ella. Y si no eres ella, entonces tampoco eres ese diálogo interno. Y si no eres ese diálogo, entonces tu vida puede empezar a cambiar. No desde el esfuerzo, sino desde la comprensión. Y esta comprensión es el primer paso, pero no es el último, porque entender esto no es suficiente. Tiene que integrarse, tiene que vivirse, tiene que repetirse, hasta que se convierta en tu nueva forma de experimentar la vida. Y justo ahí es donde la mayoría se queda a medias. A continuación, voy a enseñarte por qué ocurre eso y cómo salir de ese ciclo de forma real. La mayoría de las personas cree que su problema es la ansiedad, o el estrés, o la baja autoestima, o incluso la mala suerte. Pero muchas veces eso no es la raíz. La raíz es que viven completamente identificadas con la voz de su mente, con esa narración interna que comenta todo, que juzga todo, que teme todo y que convierte cualquier situación en una carga. Esa voz dice: esto no debería estar pasando, mi vida tendría que ser diferente, ¿y si sale mal? ¿Y si no soy capaz? Y cuanto más la escuchas, más real parece, hasta que un día ya no distingues entre lo que ocurre y lo que tu mente dice sobre lo que ocurre. Ahí nace mucho sufrimiento, porque una cosa es tener un desafío y otra muy distinta es convertir ese desafío en una identidad. No es lo mismo decir estoy viviendo una dificultad que decir mi vida es un desastre. No es lo mismo experimentar una emoción que construir un personaje alrededor de ella. Y eso le pasa a mucha gente. Tienen un momento difícil y su mente lo transforma en una historia completa. No valgo, siempre me pasa lo mismo, nunca voy a cambiar, algo en mí está mal. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir dentro de esa historia, como si fuera una casa vieja y oscura, que ya conocen demasiado bien. Por eso muchas personas se aferran a su dolor, no porque quieran sufrir, sino porque se han acostumbrado a definirse desde ahí. Y cuando una persona se acostumbra a una identidad dolorosa, soltarla da miedo, porque siente que si la deja ir, no sabrá quién es. Pero quiero decirte algo muy importante. Tú no eres tu pasado, no eres tus pensamientos repetidos, no eres las frases que otros sembraron en ti, no eres esa vieja versión de ti que aprendió a sobrevivir como pudo. Eso fue una etapa, un condicionamiento, una capa, pero no tu esencia. Debajo del ruido
debajo de la tensión, debajo de todas las historias, hay algo en ti que sigue intacto. Una parte de ti que no necesita demostrar nada, que no necesita compararse, que no necesita pelear con la vida para sentir que existe. Y esa parte no se activa cuando piensas más, se activa cuando dejas de alimentar el ruido. Por eso, el punto de entrada no es el futuro, no es algún día, no es cuando resuelva todo, es ahora. El momento presente es el único lugar donde la historia pierde fuerza, porque en el presente la mente no puede fabricar tanto peso. Puede intentarlo, claro está, pero si tú vuelves una y otra vez a este instante, a tu respiración, a lo que estás viendo, a lo que realmente está pasando aquí y ahora, la historia empieza a aflojar. Y cuando la historia afloja, aparece espacio. Y en ese espacio hay más calma, más lucidez, más verdad. No porque tu vida externa se haya resuelto mágicamente, sino porque dejas de convertir cada momento en un enemigo. Ese es uno de los mayores errores de la mente: discutir con la realidad. Querer que lo que está pasando no esté pasando. Y ahí se pierde una cantidad inmensa de energía. Porque discutir con lo que ya es una guerra imposible de ganar. La paz empieza cuando dejas de pelear con el instante y comienzas a preguntarte: bien, esto es lo que hay ahora. ¿Cómo quiero vivirlo? Eso cambia por completo tu estado interno. Ya no reaccionas solo desde el viejo piloto automático. Ya no te arrastra la narrativa. Empiezas a estar presente. Y desde ahí, la acción correcta aparece con más claridad. A veces será actuar, a veces será esperar, a veces será poner un límite, a veces será soltar. Pero esa acción ya no nace del miedo, nace de un lugar más limpio dentro de ti, de un lugar que no está atrapado en la vieja historia. Y aquí conecta algo muy importante con la autoestima. La autoestima real no nace de repetir frases bonitas por encima del dolor. Nace cuando dejas de identificarte con la voz que te rebaja. Nace cuando dejas de obedecer un guión interno que no honra tu valor. Nace cuando empiezas a habitarte con más verdad. Y eso requiere práctica. No una práctica pesada, no una lucha, sino una forma nueva de mirar. Observar tu mente, cuestionar la historia, volver al presente y recordar una y otra vez que tú eres más que ese pensamiento que pasa. Cuando empiezas a vivir así, algo hermoso ocurre. Tu vida externa quizá siga teniendo retos, pero tu mundo interior ya no se derrumba con tanta facilidad. Y eso cambia tus decisiones, tus relaciones, tu energía, tu manera de hablarte, tu manera de estar con los demás. Empiezas a notar que ya no necesitas tanta aprobación, que reaccionas menos, que te comparas menos, que vuelves antes a la calma. Y ese es el inicio de una transformación real. No una euforia pasajera, no un parche emocional. Porque cuando deja de gobernarte la vieja narrativa, empieza a aparecer tu verdadera voz. Una voz más limpia, más amorosa, más estable y más verdadera. Y desde ahí sí puedes construir una vida distinta, no desde la carencia, no desde la pelea y no desde el miedo, sino desde presencia, comprensión y un valor propio que ya no depende tanto de lo de fuera. Y aquí es donde la mayoría de personas se quedan atascadas, porque ahora ya sabes algo muy importante. Sabes que el problema no es tu vida, ni las circunstancias,
ni siquiera lo que te pasó en el pasado. El problema es ese patrón interno, esa voz, esa programación que sigue activa sin que te des cuenta. Y aquí viene la verdad incómoda. Entender esto no es suficiente, porque puedes darte cuenta hoy, sentir alivio ahora, pero si no cambias ese patrón en tu subconsciente, en unos días o semanas, todo vuelve. La misma voz, los mismos pensamientos, la misma sensación de estar atrapado. Por eso creé algo mucho más profundo que este simple mensaje. He preparado una clase privada muy corta donde te explico exactamente cómo yo, Elías Benson, salí de ese patrón y cómo puedes empezar a cambiarlo tú también de forma práctica y estructurada. Este es un proceso real para reprogramar esa voz interna desde la raíz. En esta clase privada te explico paso a paso cómo empezar a cambiar tu diálogo interior sin pasarte años consumiendo contenido. Si de verdad sientes que esto resuena contigo y que tu mente necesita un cambio real, haz clic ahora en el enlace de la descripción o del primer comentario donde dice clase privada, porque entender es el primer paso, pero transformar tu mente es lo que cambia tu vida. Nos vemos dentro. Si te inspiró el mensaje de hoy y quieres agradecérmelo, haz clic en me gusta y escribe en los comentarios gracias por la clase, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo un bonito día. Soy Elías Benson.